Bien chicos, vamos a resolver el examen quimestral o el cuestionario del examen quimestral de física. Bien, dice el primer tema, medida de temperatura. Dice, hallar la equivalencia de las siguientes medidas de temperatura. A, transformar 90 grados Celsius a grados Fahrenheit. Y B, transformar 132 grados Fahrenheit a grados Celsius. Bien, tenemos primero que transformar los 90 grados Celsius a Fahrenheit. Y la fórmula es la que está aquí, la primera fórmula. Es igual a grados Fahrenheit Celsius por 180 dividido para 100 y luego eso lo sumo más 32. Es decir, primero multiplico los 90 grados por la división de 180 para 100, que es 1.8, ¿sí? 90 por 1.8 y luego eso lo sumo más 32. Entonces aquí me da 90 por 1.8 me da 162 más 32 y eso me da como resultado 194 grados Fahrenheit. ¿Ok? Bien, ya tengo resuelto el primer literal. Recuerda que primero tengo que hacer la multiplicación y luego la suma. En el siguiente caso, el literal B dice hay que transformar al revés. Los 132 grados Fahrenheit, convertirlos a grados Celsius. Entonces tengo Fahrenheit menos 32 por 5 sobre 9. Entonces, tengo 132 que me dan de grados Fahrenheit menos 32. Primero hago esta resta, me queda 100. 132 menos 32 es 100. Y eso luego lo multiplico por 5 y después lo divido para 9. ¿Cuánto me da eso? Me da 55.56. ¿Sí? Esa sería la respuesta, redondeándola a dos números decimales, a dos cantidades decimales, dos dígitos decimales. 55,56 grados Celsius. Entonces he transformado he hecho ambas transformaciones. ¿Sí? Recuerde que siempre se hace primero lo que está en paréntesis y luego se suma, se resta, luego se multiplica, se divide y luego se suma o se resta. Bien, ese sería el primer ejercicio. Bien, el segundo ejercicio nos dice, el segundo tema ley de Ohm. Dice, calcula la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de 4 amperios cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 20 voltios. Entonces vamos a escribir los datos que nos da el ejercicio. Nos da primero la intensidad de corriente, I es igual a 4 amperios. Y después nos dice que tiene la diferencia de potencial, es decir, el voltaje de 20 voltios. Tenemos que calcular R, resistencia. Entonces aquí tenemos la fórmula, resistencia igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces reemplazamos los datos, sustituimos los datos, tenemos voltaje igual a 20 voltios sobre y la intensidad de corriente es 4 amperios. Si dividimos los coeficientes, 20 dividido para 4 es 5 y la unidad de medida sería voltios sobre amperios, que es ohmios. Entonces la respuesta es 5 ohmios, resistencia igual a 5 ohmios. ¿Sí? Listo, ese sería el segundo tema. Bien, ahora vamos a ver la tercera pregunta que nos habla del tema de cargas eléctricas. Nos dice, una calculadora de mano extrae 0,15 miliamperios de corriente de una pila de níquel cadmio de 3.0 voltios. La pregunta es, ¿cuánta carga fluirá por el circuito dentro de 20 minutos de operación? Bien, entonces vamos a escribir los datos que nos dan primeramente, ¿no? Esto que dice una calculadora que extrae 0.5 miliamperios es de corriente, la intensidad de corriente, y entonces igual a 0,15 miliamperios. De una pila de níquel cadmio de ¿cuánto de voltaje? 3.0 voltios. Entonces voltaje igual a 3.0 voltios. Listo. Ahora nos pregunta, ¿cuánta carga fluirá por el circuito dentro de 20 minutos? Entonces tiempo es igual a 20 minutos de operación. Y la pregunta es carga. ¿Cuánta carga fluirá dentro del circuito? Bien, la fórmula para calcular la carga la podemos sacar de esta fórmula de aquí que dice intensidad igual a carga sobre tiempo. De ahí despejamos Q, o sea carga, y nos quedaría carga es igual a intensidad por tiempo. Para poder realizar este ejercicio y poder ya reemplazar los datos en los datos de la fórmula, los valores de la fórmula,
¿sí? Debemos transformar las unidades de medida. Aquí tenemos que 0.5 miliamperios es igual a ¿cuántos amperios? Como es miliamperios, se divide para 1000. ¿Sí? Entonces dividimos 0.15 para 1000 amperios. Esto nos da 0,00015 amperios. Bien, 0,15 dividido para 1000 nos da 0,00015 amperios. Luego los minutos lo debemos transformar en segundos. Entonces ponemos 20 minutos, ponemos una raíz de fracción, debajo ponemos minutos y arriba segundos. Un minuto igual a 60 segundos. Entonces simplificamos los minutos y nos quedaría en segundos. Multiplicamos 20 por 60 y nos da 1200 segundos. Ya tenemos entonces las unidades de medidas correctamente. Ahora sí, vamos a calcular la carga. ¿Sí? La carga entonces sería igual a ¿cuánto? A intensidad, que es 0, ¿sí? 0, 0, 0, 3 ceros, 1, 2, 3, 15, ¿sí? Amperios. Y eso que multiplica por 1200 segundos. Bien, ¿cuánto nos da esto entonces? Multiplicamos con la calculadora. 0,00015 por 1200 y eso nos da igual a 0,18. 0,18, ¿sí? Amperios por segundos. Amperios por segundos. ¿Ya? Y esta unidad de medida, amperios por segundo, no es nada más y nada menos que coulombs. Entonces nos quedaría la carga en 0,18 coulombs. ¿Sí? Amperios por segundo es coulombs. Listo. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Recuerda que tenemos que despejar de aquí la fórmula, la carga, y después transformar las unidades de medida para que queden uniformes, es decir, dejarlas en amperios y en segundos. Haciendo las transformaciones respectivas nos quedan estos valores, ¿sí? Y luego los reemplazamos en la ecuación, ¿sí? Y multiplicamos y nos da 0,18 coulombs. Ese sería el resultado de este ejercicio. La carga entonces es que va a fluir por el circuito dentro de 20 minutos de operación es de 0,18 coulombs. Bien, el cuarto tema nos dice así: dinámica del movimiento armónico simple. Un punto material de 0,040 kilogramos de masa realiza un movimiento armónico simple en el extremo de un muelle de periodo 0,32 segundos. Calcular el valor de la amplitud y la constante recuperadora del resorte, sabiendo que el valor máximo de la fuerza responsable del movimiento es de 10 newtons. Entonces ponemos primero los datos. Tenemos la masa, que es de 0,040 kilogramos. Tenemos el periodo, o el tiempo, que es igual a 0,32 segundos. Y tenemos el valor, la fuerza máxima es de 10 newtons. Utilizamos la fórmula para encontrar la fuerza, la constante recuperadora, que es esta de aquí, W igual a raíz cuadrada de K sobre M. Bien, vamos a encontrar entonces, mediante esta fórmula, la constante K, ¿no? Como la constante la tenemos en una raíz cuadrada, tenemos que elevar al cuadrado ambos términos para poder eliminar el radical. Entonces aquí eliminaríamos este exponente con la radical y nos quedaría 2pi sobre t elevado al cuadrado es 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado igual a K sobre la masa. Despejando K de aquí me quedaría que esto es igual a 4pi al cuadrado por masa sobre tiempo al cuadrado. Bien, luego reemplazamos los valores, ¿sí? Las variables. Entonces tengo 4 por el pi es aproximadamente 3,1416 elevado al cuadrado por 0, la masa que es 0,040 kilogramos, y debajo quedaría el periodo E al cuadrado, o sea 0,32 al cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Cuánto me daría esto? Haciendo los cálculos, esto me da un valor de aproximadamente, a ver, déjame, esto me da un valor, vamos a hacer con la calculadora, ¿sí? Esto me da un valor de 15, ¿sí? De 15 newtons
por metro a la menos 1. Ya tengo la constante recuperadora. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos tocaría encontrar? Nos tocaría encontrar la amplitud. La amplitud. Bien, entonces la amplitud dice que es igual a la fuerza máxima sobre la constante recuperadora. Vamos a hacerlo aquí abajo. Amplitud, entonces sería igual a la fuerza máxima, que es 10 newtons, ya nos lo dan al principio, sobre la constante, ¿sí?, que es 15 newtons, ¿sí?, por metro a la menos 1. Bien, esto sería igual entonces, aquí simplificamos newton con newton y nos queda 10 dividido para 15, y eso nos da 0,67. 0,67, y este metro a la menos 1 pasaría al numerador con exponente positivo, metros. Y esa sería la respuesta, 0,67 metros. Bien, chicos, entonces sería todo el cuestionario resuelto. Espero que haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima ocasión. Adelante con sus estudios. Bendiciones a todos.